¿Qué tal, jóvenes de segundo? Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en video para ustedes. Eh, Bien, una vez que ya hemos abordado el pasado prehispánico de nuestro país, que ya revisamos Mesoamérica, su desarrollo histórico, el panorama, la situación en el área en vísperas de la llegada de los españoles, y una vez que revisamos también eh, los antecedentes inmediatos de la España conquistadora, es decir, la España de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues es momento ya de abordar el encuentro de dos mundos, como lo denominó Miguel León Portilla, e iniciar ya con el proceso de conquista de México para después abordar la construcción, la conformación del orden colonial que se refiere al tercer y último trimestre de nuestra asignatura, el último parcial. Entonces vamos a comenzar este periodo final pues precisamente con eso, con la conquista de México y sus antecedentes más inmediatos. Bien, todos asociamos evidentemente a Hernán Cortés con la conquista de México. Lo reconocemos como el conquistador de, de estas tierras. Sin embargo, pues antes de entrar directamente con Hernán Cortés, es necesario abordar dos expediciones que tienen que ver con su actividad de esta semana, dos viajes de exploración, de reconocimiento que antecedieron al de Cortés. Bien, en ese sentido, pues tenemos en este mapa representadas las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, de Juan de Grijalva y de Hernán Cortés. Y pues con este breve texto que coloqué en el pizarrón, pues los tenemos ya plasmados de una manera jerárquica, ordenada, cronológica, para que ustedes lo comprendan mejor. Bien, estas tres expediciones, las de Hernández de Córdoba, Grijalva y Cortés, las tres parten de Cuba. Bueno, no aparece aquí en el mapa, pero pues, como ustedes saben, Cuba está en el Mar Caribe. Cuba pues estaría a esta altura, como por aquí. Cuba era desde unos pocos años atrás, era colonia española. Desde 1511, perdón, Cuba fue conquistada por los españoles. En ese entonces el gobernador de Cuba, español, era Diego Velázquez. Diego Velázquez, que tenía noticias sobre la posible existencia de civilizaciones más desarrolladas y por ende más prósperas, más ricas en el territorio que hoy corresponde a nuestro país, decidió enviar expediciones de reconocimiento para obtener más información acerca de los habitantes que había, de las riquezas que había en esas tierras, para después emprender una eventual conquista. Es por eso que en 1517, desde Cuba, Diego Velázquez envía a Francisco Hernández de Córdoba como capitán de una expedición. Aquí tenemos representado en el mapa la ruta, el recorrido de los tres capitanes. Hernández de Córdoba, pues insisto, no se alcanza a ver en el mapa, pero pues las tres, reitero, las tres expediciones, los tres viajes parten de Cuba. El de Hernández de Córdoba corresponde a la línea negra más gruesa, la línea continua. Sale de Cuba y él recorre diferentes puntos de la costa de la península de Yucatán. Y en un punto que en las fuentes se denomina Potonchan o Champotón, Hernández de Córdoba tiene una batalla, tiene un encuentro armado junto con sus hombres en contra de los indígenas mayas de la zona. Es gravemente herido, alcanza a regresar a Cuba, pero pues fallece allá debido a la gravedad de sus heridas. Esto no desanimó a Diego Velázquez, sino que por el contrario lo motivó a enviar una segunda expedición al año siguiente, 1518, al mando de Juan de Grijalva. Juan de Grijalva, su ruta corresponde a la línea negra punteada. Él también parte de Cuba, ya lo habíamos mencionado. Él recorre la costa del Golfo, pasa por lo que hoy es Veracruz, por lo que hoy es Tabasco, por lo que hoy es Campeche. También de regreso pues él pasa por la costa de la península de Yucatán. También tiene encuentros armados con
los indígenas del área. Él pues no sufre heridas graves como Hernández de Córdoba. Él regresa, informa a Diego Velázquez sobre lo sucedido en su viaje, y un año después, 1519, Diego Velázquez envía una tercera expedición y nombra a Hernán Cortés capitán, encargado de dirigirla. A Hernán Cortés corresponde la línea delimitada en color azul. Hernán Cortés pues, obviamente también sale de Cuba a principios de 1519, en febrero. Él recorre la costa de la península de Yucatán, tiene también un encuentro violento, armado con indígenas en Centla, en lo que hoy es Tabasco, en marzo de 1519, un mes después de haber partido. Hernán Cortés al poco tiempo desobedece las órdenes de Diego Velázquez, las cuales eran solamente hacer un recorrido de reconocimiento, obtener información y regresar para dar parte al gobernador. Él toma el control de la expedición, se deslinda de la obediencia hacia Diego Velázquez para ponerse directamente a las órdenes del rey de España, que en ese entonces era Carlos I de España, V de Alemania, el emperador. Y es que decide, desobedeciendo las órdenes que le había dado Diego Velázquez, decide avanzar al interior. Sigue con su recorrido por la costa. Una vez que termina de recorrer la península de Yucatán, sigue por la costa del Golfo, y hoy en día en lo que es lo que pertenece a Veracruz, decide avanzar al interior. Es en su recorrido que él va obteniendo información sobre la existencia de un imperio muy poderoso en el interior, el cual tiene subyugados, tiene sometidos a varios pueblos con los que él entra en contacto, y es así que él logra hacer sus primeras alianzas con indígenas enemigos de los mexicas o que vivían sometidos por los mexicas. En el primer caso, pues el ejemplo más célebre es Tlaxcala, su alianza con un pueblo enemigo de los mexicas. En el segundo, pues tenemos como ejemplo a los totonacas, que vivían sometidos por los mexicas y que, para terminar con ese dominio, con esa dependencia que tenían frente a los mexicas, deciden también unirse a las tropas de Hernán Cortés, y juntos, conforme fue incrementando sus alianzas, Hernán Cortés obtuvo más fuerza y fue avanzando al interior. Aquí tenemos, por ejemplo, con diferentes números, en orden, el recorrido de Hernán Cortés desde su salida de Cuba hasta la llegada al interior, concretamente a Tenochtitlan, la capital de los mexicas. Tenemos su paso por Centla, número 1, por el actual puerto de Veracruz, 2, por 3, número 3, Antigua, que era, como lo dice el nombre, el antiguo puerto de Veracruz, por Zempoala, número 4, su llegada a Tlaxcala en septiembre, ya al interior, cuando hace su alianza con los tlaxcaltecas. Lo tenemos en Cholula en octubre, Cholula, Puebla, número 6, y en noviembre llega a Tenochtitlan. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llega a la capital de los mexicas a encontrarse, a conocer a Moctezuma II, que era el Huitlatoani, el señor de los mexicas, del imperio mexica. Y bien, la expedición de Hernán Cortés, la conquista de lo que corresponde al imperio mexica, mejor dicho, la conquista de México Tenochtitlan, fue un proceso que tomó poco más de 2 años. Como ustedes saben, en agosto de 1521, el 13 de agosto, martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, luego de muchas peripecias, luego de un proceso pues muy largo, que bueno, para no hacer más extenso el video no voy a referir aquí, Cortés, la expedición de Cortés logra la conquista de la capital de los mexicas y por ende el control de su imperio. Sin embargo, insisto, debemos ser cuidadosos, precisos cuando hablamos de conquista de México. En 1521 cayó Tenochtitlan, la capital de los mexicas, y bueno, siendo un poco laxos, pues podemos también decir que esa fecha correspondió a la conquista del imperio mexica, del señorío mexica.
Sin embargo, hablar de la conquista de México como un todo, hablar de la conquista de todo el territorio que hoy conforma nuestro país, al que hoy conocemos como México, pues fue un proceso más largo, que tomó mucho más tiempo. Por eso lo acoté aquí con otros colores. En 1521 termina la conquista del Imperio Mexica, la toma de Tenochtitlan. Sin embargo, aquí lo escribí, la conquista del territorio mexicano tomaría todo el siglo XVI, e incluso más tiempo, porque fue un proceso más largo, reitero. La exploración, la colonización, la conquista militar del extenso territorio que hoy conforma nuestro país, reitero, fue una empresa que tomó mucho tiempo, especialmente en el norte, la denominada Guerra Chichimeca, que le llevó décadas a los españoles establecer un control medianamente sólido, medianamente estable del extenso norte mexicano, lo que conocemos también o abordamos en otro video como Aridoamérica, con otras características climáticas, con otro tipo de gente viviendo ahí. Bueno, en el sur también hubo problemas. Por ejemplo, un reducto maya, conocido como Tayasal, pues no fue conquistado, no fue sometido por los españoles hasta 1697, casi a principios del siglo XVIII. O sea, fue todavía muy avanzado a finales del siglo XVII. Entonces les digo, la conquista, el control por los españoles de todo el territorio mexicano fue un proceso largo, tomó mucho tiempo. La denominada Guerra Chichimeca pues se llevó toda la segunda mitad del siglo XVI, perdón, o sea, de 1550 a 1600 más o menos, todavía le tomó a los españoles más o menos expandirse por esta región y controlarla. Entonces, reitero, la conquista de México como tal pues fue un proceso más largo de lo que podríamos pensar. Y bien, a grandes rasgos es esto lo que yo quiero que ustedes tengan presente en torno a la conquista, y espero que les haya quedado claro. Agradezco su atención. Les pido que revisen su actividad, ya la publiqué, para que la realicen y pues, todos estén al corriente sin ningún problema. Y bueno, les deseo mucho éxito. Hasta luego.